Vamos a resolver unos problemas de torcas. El primero dice así, la figura muestra una placa metálica cuadrada de 2 metros de lado con eje de rotación perpendicular a la placa que pasa por O. Esto es aquí. Bien. Calcule A. Inciso A. La torca total alrededor de O, sabiendo que F1, la magnitud de F1 es 36 newtons, la de F2 es 60 newtons y la de F3 es 90 newtons. Y luego nos dice, inciso B, hay que calcular la magnitud de F1 para que el sistema no acelere. Bueno, muy bien, vamos a empezar por el inciso A. Esto es calcular la torca de que hacen estas tres fuerzas, ¿no? F1 que está aplicada en este punto, F2 que está aplicada en este punto y F3 que está aplicada en este punto, y cada una de los vectores pues dados como se indica en la figura, ¿no? Bueno, la placa dice que mide 2 metros de lado, por lo que es un cuadrado. Sale, recordamos que el versor Y apunta hacia la derecha a lo largo del eje de las X para allá, el versor Y para ahí. El versor J apunta hacia arriba, digamos, a lo largo del eje de las Y's, y el versor K hacia afuera de la pantalla. Bien, vamos a empezar a calcular. Hay dos formas de calcular torca. Bueno, hay varias, pero las más recurridas son estas dos, ¿no? La primera forma sería simplemente plantear, por ejemplo, la torca 1 igual a la magnitud de R1 por la magnitud de F1 por el seno del ángulo que forman los vectores R1 y F1. Va. Para calcular la torca primero tenemos que identificar los vectores, ¿no? O sea, la torca vector está dada por el producto cruz entre R y F, ¿verdad? Entonces, si vamos a calcular la torca 1, R1 cruz F, pero hay que saber que R1 queda definido el vector R1 desde el eje al punto de aplicación de la fuerza en cuestión, en este caso la 1. Entonces va desde aquí hasta aquí, esto de aquí sería R1, ¿no? Bien, una vez que identificamos R1, para calcular la torca haciendo uso de esto, puede ser conveniente pues pintar ese vector R1 por ahí fuera, pintar el vector F1 de tal forma que ambos compartan su origen, F1, ¿sí? Recuerden que los vectores los podemos mover como querramos y siempre y cuando apunten en la misma dirección y tengan la misma magnitud, entonces siguen siendo los mismos vectores. F1 sigue siendo F1, R1 también. Ahora coinciden en el origen, ¿no? ¿Y esto qué? Bueno, esto nos ayuda a identificar quién es el ángulo θ, que va desde R a F1, ¿sí? Va en esta dirección. θ va en esta dirección. Y esto a su vez nos dice para qué lado va la torca. En este caso, θ queda definido de forma horaria. Y entonces θ es negativo, por lo que la torca también lo va a hacer, ¿sí? Entonces podríamos calcular así, ¿no? R1 ¿cuánto vale? Pues R1 la magnitud es 2 metros, es el largo de la placa, uno de los lados de la placa. F1 ¿cuánto vale? Pues F1 son 36 newtons y seno de pues 90 grados. Y esto nos da T1, ¿no? Y T1 vendría a ser entonces, pues 2 por 36 son 72 newtons metro, ¿sí? Porque seno de 90 es 1. 72 newton metros, pero dijimos que esto es la magnitud de T1 y está bien, ¿no? Todas las magnitudes de cualquier vector son siempre positivas. Ahora, si queremos calcular el vector, tendremos que decir que T1 vector es igual a menos 72 newtons metro. Eso porque yendo de R a F1 vamos de forma horaria, y entonces eso hace un menos aquí por el versor K, que es el versor que sale de la pantalla, ¿sí? Es perpendicular a la pantalla y saliente. Bueno, y eso sería una forma de calcular T1, ¿sí? La torca 1. Otra forma, también muy recurrida, es la siguiente, ¿sí? Planteamos otra vez que la torca es igual a lo que es, ¿no? R1, esto no va a cambiar, cruz F1. Podemos hacer uso de esto, ¿no? De que el producto cruz
viene dado por, viene dado por el determinante de esta matriz, ¿no? I, J, K. Luego viene el primer vector que se va a multiplicar, Rx, Ri, y en este caso 0 porque R1 está en el plano XY, en el plano de la pantalla. Entonces tiene componente en X, tiene componente en Y, no tiene componente en Z. Luego lo mismo con F, ¿no? Fx, Fi y Fz, que es 0, ¿no? Hacemos el determinante de esto. Alguna gente vuelve a escribir esta línea acá abajo para calcular el determinante, ¿no? IJK. Sí, aquí con esto nos bastaría. Y también podrían volver a escribir esta, ¿no? Esta iría acá abajo, ya no me entra. Y con eso ganan de que pueden escribir este término. Este término es positivo, ¿no? Rx, Fx, K. Entonces, R1 cruz F1 es este término que es positivo, Rx, Fx, Rx, Fi siempre son cruzados, ¿no? Rx con Fi, eso es positivo y lo negativo será esta de aquí, ¿no? K por Ri por Fx menos Ri, Fx, todo eso por K. Bueno, entonces tendremos que escribir a los vectores R1 y F1 en términos de sus componentes. Vamos a hacerlo aquí. R1 vector igual 2 metros en la dirección J, en la dirección del versor J. Y luego F1 será igual a ¿qué? 36 newtons, no digan tonterías, 36 newtons en la dirección Y, en la dirección del versor Y. Bien, entonces esto tiene componente en X, esto tiene componente en Y, esto no tiene componente en Y, esto no tiene componente en X. Entonces, Rx de esto, Rx es 0, Fi de esto es 0, y Ri es 2 metros, y Fx es 36. Entonces nada más sobrevive esto, que son 36 por 2 y otra vez 72 newtons metro. Con un menos adelante que viene de aquí, menos por K. Y aquí, pues eso sumado a nada, ¿no? Porque esto no cuenta, esto es 0 y 0. Bueno, entonces ven que hacer este camino de aquí, pues nos lleva al mismo resultado que el de hoy, ¿no? Menos 72 Nm por versor K. Bien, lo mismo si hacemos la torca F2 o la torca F3. En el caso de F2, bueno, nos va a quedar un poco al revés, ¿no? R2 tiene componente en X, no tiene componente en Y. F2 tiene componente en Y, no tiene componente en X. ¿Sí? Entonces van a aparecer estos dos, Rx y Fi, que no son 0, y estos dos que sí son 0. Y entonces aquí R2, ¿cuánto es? 1 metro, porque va hasta la mitad. R2 es 1 metro. F2 es 60 newtons, pues 60 por 1 metro son 60 newtons metros, ¿no? En el caso de R2 cruz F2, el resultado sería más 60 newtons metro en la dirección K. ¿Sí? Este es un vector que sale de la pantalla y este es un vector que entra a la pantalla. ¿Sale? Bien, y lo mismo con F3. Con F3 podríamos escribir R3. R3 en este caso es 2 metros Y, 2 metros J. ¿Sí? 2 metros Y, 2 metros J es el vector R3 que vive en el primer cuadrante. El vector F3, pues hay que calcular este ángulo, ¿no? Pero ese ángulo es fácil de calcular. Es el ángulo que forma F3 con la horizontal. ¿Sí? F3 forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Es esto, ¿no? Este de aquí se vuelve a repetir aquí. Estos son 30 grados. Si esos son 30 grados, todo esto son 120 grados. Entonces, si queremos escribir F3 vive en el 1, 2, en el segundo cuadrante, ¿no? En el segundo cuadrante. Entonces, F3, wow, qué feo F3 que me quedó, igual a 90 newtons por el coseno de 120 grados. Eso por el versor Y.
más 90 newtons, otra vez muy feo, seno de 120 grados. Por suerte ustedes ya saben hacer esto, entonces no hay problema. Wow, esto no se entiende nada. Este seno de 120 va a ser positivo, ¿sí? De hecho va a valer, esto vale 0.866, esto es raíz de 3 sobre 2 y esto de aquí es un medio, ¿sí? Es un medio. Bien, menos un medio, perdón, menos un medio porque vive justamente en el segundo cuadrante y les va a dar negativo. Entonces tenemos F3, tenemos R3 que vive en el primer cuadrante, tiene dos componentes positivas, tiene 2 metros y 2 metros J más 2 metros J. Y entonces podemos volver a hacer lo mismo, ¿no? Hacer el determinante y calcular. Eso sería una forma, y la otra es como está escrito aquí. Aquí está resuelto teniendo en cuenta los ángulos, ¿no? T1, torca 1, R1, F1, seno 90, R1, F1, 2 metros, 36 newtons, 72 newton metros. Y esto es la magnitud, nada más. De la torca 2, R2, F2, seno de 90 otra vez. ¿Sí? Otra vez hay 90 grados entre R2 y F2. ¿Sí? Lo más propio es escribir R2 por aquí, pintar F2 por acá. Y entonces vamos de R2 a F2 así, ¿verdad? De R2 a F2, yendo de forma antihoraria, lo que ya nos indica el signo, ¿no? Bien, ya pues, vemos que acá hay 90 grados, ¿no? Hay 90 grados. ¿Y qué más? Entonces son 60 newton metros, porque esto es 1, estos F2 son 60, pues 60. Para la tercera fuerza, dice el ángulo que forma, bueno, hay que ver el ángulo que forma F3 con R3, ¿sí? Eso sería una forma de hacerlo. Para eso, pues acá dice, bueno, pues estos son 45, estos son 30, pues forma 75. Podríamos también poner otra vez a ambos vectores coincidiendo en el origen, ¿no? Pues copiamos R3, que está formando 45 grados con la horizontal, y luego ponemos F3 por acá, y F3 forma 30 grados con la vertical, ¿no? Esto de aquí, si lo continuamos, estos son 30 grados, forma 30 grados la dirección de F3 con la vertical, y entonces esto también son 30 grados. Acá hay 45, 45 más 30, pues hacemos los 75 grados yendo de otra vez de R a F, ¿no? Este es R, vamos de R a F, y esto es antihorario, esto es positivo. Bien, entonces tenemos el ángulo, que son 75 grados. Tenemos la magnitud de R3, que es 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Estos faltan unos metros por aquí. 8, raíz de 8 metros, 2 porque raíz de 2 metros, ¿no? Bien. Torca 3, entonces magnitud de R3, magnitud de F3 por seno de 75. Esto es una forma de hacerlo y esto da 246 Nm. ¿Sí? Y verifiquen que esto da igual si lo hacemos mediante el producto cruz, ¿no? El que decía que, pues ya saben, ¿no? R3 cruz F3 igual a IJK RXRI R es 0 FXFI esto es R 0, y hacemos esto y entonces nos queda que es positivo, este es RX FI menos RI FX, todo eso por K. ¿Y ahora qué? Y ahora RX de RX 2 metros, ¿no? Esto es 2 metros. FI, pues habrá que calcular otra vez, habrá que hacer. Acá hay 120 grados, ¿no? Entonces habrá que hacer magnitud 90 por coseno de 120 grados. Eso es un medio, ¿sí? Entonces son 45, pero menos 45, ¿no? Estos son menos 45 newtons. Acá tenemos un término y acá habrá que calcular el otro, hacer la cuenta, y eso tiene que dar igual que esto. Eso tiene que dar igual que, esto, 246 Nm. Hacen las cuentas y checan, verifican de que este camino de aquí y este camino de aquí efectivamente dan igual. Bueno, muy bien. Una vez que tenemos eso, una vez que tenemos todas las fuerzas, todas las torcas, las sumamos, ¿no?
Bueno, le ponemos el signo. Aquí nada más habíamos calculado. Magnitud, tanto. Magnitud, tanto. Y magnitud, tanto. Hay que ponerle el signo. Esta primera era negativa. Esta era positiva. Y esta era positiva. ¿Sí? Las últimas dos quieren hacer girar el arreglo en esta dirección. La primera quiere hacer girar el arreglo en esta dirección. ¿Sí? Bien. Entonces así podemos obtener, ¿no? Pues decimos que T1 es negativo, que T2 es positivo, que T3 es positivo. Todos van multiplicados por el versor K y eso produce los vectores T1, T2, T3 que luego podremos sumar aquí para que resulten estos 234 newton metros que son positivos, es decir, el arreglo quiere girar así, ¿verdad? Se va a acelerar en esta dirección. Bien, para que el sistema no acelere, voy a hacer la parte B. La parte B dice, ¿cuánto es la magnitud de 1? ¿Cuánto debe de valer la magnitud de F1? Dado que todo el resto de las cosas se mantienen constantes, es decir, la dirección de F1 se mantiene constante, la placa se mantiene como está, F2 y F3 se mantienen como están. Entonces, ¿cuál es la magnitud de F1 necesaria para que al aplicarla sobre este punto el sistema no acelere? Entonces tenemos esta torca y esta torca, la generada por F3 y F2, que van a sumar, ¿sí? Esta y esta apuntan para el mismo lado, ambos quieren que acelere esta cosa así, estas dos se refuerzan entre sí, y esta va a tener que oponerse, ¿no? Va a tener que ser suficientemente grande para oponerse. Entonces estas dos torcas sumadas tienen que ser igual a la magnitud de esta otra torca actuando para el otro lado. Entonces, de ahí, ¿no? B, tenemos torca resultantes T1 más T2 más T3, incluyendo su signo. Estas dos pasan para el otro lado sumando. Entonces tenemos que la magnitud de T1 debe ser T2 más T3, que esto es 306 Nm. Magnitud de T1, ¿sí? Esto ya sabemos que esta torca es negativa, ¿no? Entonces aquí nada más estamos fijándonos en la magnitud. Y luego que 306 Nm dividido el valor de la palanca, que es R1. R1 es lo que aplica aquí, es esta distancia, R1. Lo dividimos entre R1 y obtenemos entonces que F1, la magnitud de F1 debe ser 153 newtons, porque R1 son 2 metros, ¿no? Bien, y es simplemente 306 dividido 2, 150 es la mitad de 300, 3 es la mitad de 6, 153 pues. Entonces, ejercicio 2, otro, dice, el sistema de poleas mostrado en la figura se utiliza para elevar objetos pesados y está compuesto por dos cilindros concéntricos soldados entre sí, uno con un radio de 100 centímetros y otro con un radio de 25 centímetros. E inercia de 20 kilogramos metro cuadrado, ¿no? La inercia de todo el arreglo es de 20 kilogramos metro cuadrado. Bien, noten que esta inercia la podríamos haber calculado nosotros, ¿sí? ¿Cómo se haría? Pues es la inercia de un disco, que es este pequeño, al centro de masa, más la inercia del otro disco al mismo eje, ¿no? El mismo eje que pasa por acá pasa por el otro disco y ambos pasan por los centros de masa de los discos. La inercia de un disco al centro de masa es igual a la masa del disco multiplicado por el radio del disco al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces esto es la inercia del disco. Recuerden que las inercias, ¿sí? Vamos a estar calculando inercias a cada rato y también torcas, así que esto es necesario para lo que viene luego, ¿no? Entonces la masa, que las inercias siempre tienen esta forma, ¿no? Tienen masa por longitud característica, que puede ser r cuadrado, o puede ser masa por L cuadrado, longitud característica, puede ser un radio, puede ser la longitud, y luego eso multiplicado por un número que es una constante, ¿no? Puede ser un medio, puede ser un tercio, puede ser un doceavo, puede ser lo que sea, ¿no? Que va multiplicando esto. Bien. Entonces, si nos hubiesen dado la masa del disco pequeño y el disco grande, podríamos haber calculado la inercia del arreglo sin que nos la diesen, ¿no? ¿Cuándo? Dice, nada que ver. Cuando se aplica una fuerza F de 810 newtons, esta F es de 810 newtons,
a la cuerda que tira del cilindro exterior, a la cuerda, esta es la cuerda que tira del cilindro exterior, la cuerda se enrolla, ¿no?, sobre este cilindro, irá ahí enrollado, y estamos jalando de la cuerda, ¿no? El bloque que está sujeto a la cuerda, sujeta al cilindro interior, wow, esto es un trabalengua. El bloque que está sujeto a la cuerda que está sujeta, vale, es el bloque que está sujeto a la cuerda que está sujeta, ok. Este bloque de acá, ¿sí? ¿Qué? Asciende con una aceleración de, se mueve hacia arriba y además con una aceleración de 2.5 metros por segundo cuadrado. Bueno, muy bien, entonces tenemos la aceleración de este punto, que es la aceleración del bloque. Si tenemos la aceleración del bloque, tenemos la aceleración de la cuerda, de este punto de la cuerda, ahí, de ese punto de la cuerda, o de este punto de la cuerda, o de este punto de la cuerda, o de este punto de la cuerda. Cualquiera de esos puntos de la cuerda están acelerados igual que el bloque, y entonces este punto de acá se está acelerando con una aceleración de A tangencial igual a 2.5 metros por segundo al cuadrado. Bueno, muy bien, entonces esta es la aceleración que es tangencial. ¿Tangencial a qué? Tangencial a la trayectoria que está siguiendo ese punto, que es así, ¿no?, que es curvo. Bien, es tangente a esa trayectoria curva que está siguiendo en este instante ese punto de ahí. Bien, entonces sabemos que la aceleración tangencial, que vale 2.5, debe ser igual a alfa por r, ¿no? Ya habíamos visto eso, alfa por r. ¿Quién es r? La r pequeña, es la distancia, es el radio de curvatura que le corresponde al punto que está acelerado con esa aceleración tangencial. Este es el punto y este es el radio. Fin. Y el radio vale, pues r pequeña, y r pequeña vale 25 centímetros. Ahí dice. Listo. ¿Qué más? Bueno. Vamos a borrar. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de esta cosa, ¿no? Cuando hagamos el diagrama de cuerpo libre de esta cosa, tendremos que hay una tensión aquí aplicada que debe de ser más grande que la fuerza peso M por G que aplica sobre este bloque. Esta T tiene que ser más grande que M por G. Esto es un vector, esto es un vector. Este vector debe ser más grande que este porque esta cosa está acelerada hacia arriba, ¿no? Esto ya lo sabíamos en el curso pasado. Eso simplemente suma de fuerzas, que es la fuerza neta resultante, que proviene del balance entre T y M por G. Esto, T menos M por G, es un vector que apunta hacia arriba y que está alineado con el vector A. Está alineado con el vector A, que también apunta hacia arriba. Este está alineado con este, y aquí se ve, esto y esto están alineados porque la masa M es un escalar. Bien, entonces esto y esto están alineados, y para eso T tiene que ser más grande que MG. Podemos escribir que T, ¿dónde lo escribo? Vamos a escribirlo acá. T menos MG debe ser igual a M por A. Eso implica que, bueno, el vector T menos, bueno, esto lo escribí vectorialmente, podemos dar un marco de referencia X e Y, me queda muy feo, X es esto, Y es esto, y entonces simplemente escribir T menos MG igual M por A, ¿sí? Donde T es la componente en I de la tensión, que como actúa plenamente en I, pues es T. Y luego M por G es la componente en I de M por G, que como actúan plenamente en I, es M por G y M por A también, igual, ¿no? Entonces tenemos esta relación escalar entre la tensión, la masa y la aceleración. La aceleración la conocemos, 2.5 metros por segundo cuadrado, pero como no conocemos ni la masa ni T, entonces no podremos resolver esta ecuación, ¿sí? Es una ecuación que tiene dos incógnitas y entonces no podemos resolver. Para eso para resolverla, tendremos que hacer el balance de torcas que actúan sobre esta cosa. Entonces, sobre esta cosa tendremos una torca que genera la tensión que aplica la cuerda sobre este punto, que es hacia atrás, y una tensión que aplica la cuerda sobre este punto de aquí, que transmite la fuerza F. Ya recuerdan que las cuerdas lo que hacen es transmitir la fuerza, ¿no? Si aplicamos una fuerza F sobre este punto de la cuerda, pues esa fuerza F se traslada a este punto y ya está. Bien, entonces,
desde este punto hasta aquí, este es el brazo de la palanca que actúa, ¿no?, sobre la fuerza F, y este es el brazo de la palanca R pequeña, este es R grande, y este es R pequeña que actúa con T. Entonces podremos escribir, ¿no?, F por R es, si no quiere hacer girar esta cosa así, otra vez podemos poner R y F, ambos con el mismo punto en común, el mismo origen en común, R y F, y entonces vemos que de R a F se va así. Teta es positivo. Teta es positivo, esto es antihorario. Entonces, este F por R, ¿sí?, por otra vez el ángulo que aparece por ahí, F por R por el seno de teta, seno de 90 grados 1, menos, porque T y R conspiran para acelerar esto para el otro lado, T por R pequeña, ¿sí?, por seno de 90 de nuevo, eso debe ser igual, ¿sí?, esto es la torca que hace la fuerza F, esto es la torca que hace la tensión T de esta cuerda, y eso debe ser igual ahí, que ya la conocemos, está acá, por alfa, y alfa también conocemos porque conocemos la aceleración tangencial 2.5 y el radio pequeño R 0.25 centímetros. Bien, entonces tenemos todo para resolver. Vamos a ver cómo está hecho aquí. Aquí ya está resuelto. Suma de torcas I por alfa, F por R menos T por R igual a I por alfa. Luego la aceleración tangencial está vinculada a la aceleración angular mediante esta ecuación. Luego F por R menos T por R es I por aceleración tangencial sobre R. Esto de aquí es alfa, escrito en términos de la aceleración tangencial. Luego despejamos T de aquí, para lo cual pasamos esto al otro lado, ¿no?, sumando, pasamos esto para el otro lado restando, nos queda FR sobre esta R, FR sobre esa R, menos I por A tangencial dividido R cuadrado, eso será T. Luego sustituimos por los valores que ya conocemos, F, R, R pequeña y aceleración tangencial y R cuadrado, hacemos la cuenta y nos da pues 2440 newtons, que es la tensión que aplica sobre la cuerda hacia arriba en la masa M. Y de aquí, del diagrama de cuerpo libre de esta masa, pues ya podremos resolver cuánto vale la masa. Uy, me quise mover, no me quise achicar. Entonces, T menos M por G, ¿no?, igual a M por A. Esto ya lo habíamos escrito. Despejamos la masa, ¿sí? Para eso pasamos esto sumando, luego sacamos M de factor común y pasamos la suma de las aceleraciones dividiendo. Entonces nos queda T dividido la suma de las aceleraciones igual a M. Hacemos la cuenta y obtenemos 198.4 kilogramos, que es la masa que hace que todo esto se cumpla, ¿no? La masa para que esta cosa acelere con 2.5 metros por segundo cuadrado, mientras se aplica una fuerza F de 810 newtons y con una cosa de aquí que tiene un 25 centímetros y esto otro 100 centímetros. ¿Va? Bueno, eso es la parte A. La parte B, el valor de la fuerza F que evita que el bloque se acelere. Bien, con la fuerza F que teníamos, entonces esta cosa se aceleraba de forma positiva, ¿sí? Es decir, la torca que ejercía F era mayor que la torca que ejercía la tensión hacia abajo, ¿sí? Entonces ahora vamos a necesitar un valor, una magnitud de F menor a 810 para que esta cosa no acelere. Si no acelera angularmente, tampoco habrá aceleración lineal, porque la aceleración tangencial es igual a alfa por R. De nuevo, entonces si esto es 0 y la viceversa, si esto es 0, pues esto también lo es. Bueno, entonces aceleración tangencial es 0, la tensión debe ser igual a M por G, esto es del diagrama de cuerpo libre de la masa del bloque que está subiendo, la tensión y el peso deben ser exactamente iguales en magnitud para que se cancelen, y entonces así la suma de fuerzas se anula y eso implica una aceleración nula. Aceleración nula, esto es nulo, esto es nulo. Bien,
Entonces T igual, magnitud de T igual a magnitud del peso de esta cosa, M por G. Como ya conocíamos la masa, que era 198.4 kilogramos, eso no cambió, entonces ya sabemos cuánto vale T. T vale simplemente esto por 9.8 y tan, ¿no? ¿Y qué más? Luego de la ecuación de la suma de torcas, que también debe ser 0, ¿no? La suma de torca debe ser 0. Teníamos que la torca positiva, F por R, menos la torca negativa, T por R, también deben sumar 0 porque alfa es 0. De lo cual, esto lo pasamos para el otro lado sumando y obtenemos esto. Que esta torca debe ser igual en magnitud que esta otra torca. Ambas deben ser iguales. Y a su vez, esta T vale M por G. Entonces, F por R mayúscula debe ser M por G por R minúscula. De aquí despejamos la fuerza F, la magnitud de F, para que se cumpla esta igualdad, que es igual, es decir, que no haya aceleración angular. De ahí sacamos el valor de F, que debe ser 486 newtons y que es bastante menor que la magnitud de F original, que hacía que esta cosa acelerara angularmente en la dirección de la torca que producía F. Bueno, muy bien. Último, tercer problema. Dice, 3 barras de 3 metros de longitud están soldadas entre sí, tal y como se muestra en la figura. El arreglo tiene un momento de inercia I0 igual 42 kilogramos metro cuadrado. Otra vez, esta I sub 0 nos la podrían haber mandado a calcular, ¿no? O sea, no nos daban este dato, de repente nos decían, bueno, esto, cuánto miden las barras, eso es necesario, pero nos tendrían que decir la masa de las barras, M, digamos, y con eso ya podríamos haber calculado la inercia de este conjunto de barras con respecto a O, que es este eje que pasa por aquí, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Pues sería la inercia de una barra, de esta barra al centro de masa, porque el eje pasa por el centro de masa, eso es un doceavo de M de la masa de la barra por la longitud de la barra al cuadrado, más luego una de las barras que va al borde, porque ahora el eje pasa por el borde de la barra, sería más 1/3 de M L cuadrado, más la contribución de esta barra, pero la contribución de esta barra no la podemos calcular directamente porque el eje que estamos considerando no pasa ni por acá ni por un borde, entonces tendremos que hacer uso del teorema de ejes paralelos, para lo cual escribiremos la inercia de la barra con respecto a este punto, que será otra vez 1/12 de ml cuadrado, ¿sí? Es decir, este término aparece dos veces porque las masas de las barras vamos a suponer que son iguales, la longitud de las barras son iguales, entonces este término y este término son iguales, pero este de aquí es la inercia con respecto a este eje. Tenemos que trasladar mediante el teorema de ejes paralelos de aquí para acá, ¿no? Más, entonces, más la masa de la barra de nuevo por el desplazamiento de este eje desde aquí hasta aquí, la distancia que hay entre el eje que queremos calcular y el eje que es el centro de masa, y eso es otra vez L al cuadrado, ¿no? Entonces, estos 1, 2, 3, 4 términos nos hacen a la inercia de esta cosa con respecto a este punto, ¿sale? ¿Sí? Si nos da la masa, podemos calcular la inercia. Si nos da la inercia, podríamos calcular la masa de las varillas para que pase esto, ¿no? Podríamos hacerlo al revés. Podríamos calcular M para que la inercia de las varillas de 42 kilogramos metro cuadrado. Bueno, muy bien, pero no es así, ¿no? Ya nos están diciendo esto, cuánto vale, no nos están pidiendo cuánto vale la masa de cada una de las varillas. Entonces, pero lo que sí nos piden es que calculemos alfa, ¿sí? La aceleración angular de esta cosa. Para calcular alfa tendremos que calcular la suma de torcas, porque eso será igual a I por alfa, ¿sí? Si queremos calcular alfa y tenemos la inercia, tendremos que calcular la suma de torcas. ¿Que la podemos calcular? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos todas las fuerzas, todas las magnitudes de las fuerzas y también dónde están aplicadas esas fuerzas. Y esto es parecido al primer problema, es decir, tenemos que calcular la torca que es F1, tenemos dos rutas típicas para calcular esto, cualquiera de las dos es
yo qué sé, las que ustedes prefieran, ¿no? Aquí lo vamos a hacer simplemente, yo diría, de hacerlo así, ¿no? Torca 1, calcular la magnitud, que sería la magnitud de F1, eso es 660 newtons, por la magnitud de R1, y esto es pues 1.5 metros, porque es la mitad del largo de la barra. El largo de la barra es de 3 metros, pues 1.5. 1.5 por 660, pues es esto, 660 más la mitad de 660. La mitad de 660 son 330, 330 más 660 son 990. ¿Sí? Entonces, la torca 1 son en magnitud 90 newtons metros, ¿no? Y el seno de 90 ni lo mencioné porque el seno de 90 es 1, ¿no? Otra vez R1 lo podríamos pintar aquí, R1, podríamos pintar F1 así, y en cuyo caso, en este caso, θ va de forma horaria, siempre lo tiendo a decir al revés, horario, ¿sí? Horario, manejilla del reloj, horario, esto va horario, ¿cómo va horario? Es negativo, ¿sí? Esto es negativo, un giro negativo, estos son los giros positivos, esto es un giro negativo, entonces la torca T1 es negativa. Si queremos escribir cuánto es la torca T1, tendremos que escribir menos 990 newtons metro por el versor K. El versor K otra vez sale de la pantalla y este menos indica que este vector entra perpendicular a la pantalla hacia adentro. ¿Qué más? Luego la torca que hace F2, eso podemos hacerlo otra vez 30 grados con la vertical, ¿no? Podemos calcular, bueno, acá tenemos R2 lo pintamos aquí si quieren, R2, F2 lo pintamos así, F2. Y vemos que acá hay 30 grados hasta la vertical. Sí, porque este de aquí es 30 grados. Y si este de aquí es 30 grados, este también lo es. 30 grados más 90, 120 gradotes. Que van de R2 a F2. ¿No? De R2 a F2. 120 grados que van así. ¿Sí? 120 grados que van así. Podemos hacer magnitud de R2 por magnitud de F2 por seno de 120 grados y ya obtenemos directamente la magnitud de la torca y luego le imponemos el signo más porque gira positivo. Por último, la torca que hace F3 es R3 así, F3 así. De R3 a F3 vamos también de forma antihoraria y eso es positivo, ¿no? F3 en la magnitud la tenemos aquí, 420. R3 es 0,5 metros, pues 0,5 por 420, 210. 210 por el seno de 90, seno de 91, pues 210. 210 positivo, porque esto gira así. Vale, muy bien. Entonces creo que eso está hecho de esa forma. Aquí calculamos las magnitudes, 990 Nm, 1247 Nm, donde aparece aquí el seno de 120 grados. Y con T3 aparece 0,5, 420, 210 Nm, que es la mitad de este número, ¿no? Bueno, en forma vectorial, dice, en forma de vectores, este de aquí es negativo, ¿no? ¿Quedamos? Sí. Ese de ahí es negativo, menos, bueno, todavía no le ponemos nada aquí todavía, ¿no? Esto lo quitamos. Aquí, este es el vector, K por menos K, ¿no? Es menos K por la magnitud de T1, 990 Nm, menos 990 Nm por K. Bien, los otros dos son positivos, ¿no? Este es positivo y este es positivo. Entonces, pues aquí está, por K y por K. Luego que tenemos los tres vectores, los sumamos para calcular la suma de torcas. Torca resultante, esto de aquí, 467 Nm K. Ahora calculamos la aceleración angular. Dice, pues sí, la suma de torcas es igual a I, que ya sabemos cuánto vale, por alfa, ¿no? Entonces de aquí sacamos cuánto vale alfa. Alfa vale la suma de torcas dividido la inercia, que es 11.1 1 sobre segundo cuadrado, que es lo mismo. Recuerden que los radianes son de mentira. 1 sobre segundo se transforma así mágicamente, si queremos, en radianes por segundo cuadrado. ¿Sí? Bueno,
Y además esta alfa tiene el mismo signo que la torca, ¿no? Si la torca es positiva, pues alfa es positivo, queriendo indicar que acelera angularmente así, ¿sí? En esta dirección. ¿Qué cosa acelera así? El arreglo. ¿Y en torno a qué? Al eje que pasa por aquí. Toda esta cosa acelera de esta forma en torno al eje O. Vale, ¿y qué más? Para que gire con velocidad angular constante, eso es la parte B. La parte B dice otra vez, F1 para que gire con rapidez angular constante, es decir, la magnitud de F1 ya no es lo que calculamos, no, ya no son 660 newtons. Esto no era suficiente para igualar a la torca que hacía F2 y F3. La torca que hace F2 y F3 sobrepasa en intensidad, digamos, en magnitud, a la torca que hace F1 que va para el otro lado, y entonces esto aceleraba angularmente así. Ahora, calculemos cuánto debe de valer la magnitud de F1 para que gire con rapidez angular constante, y ya saben lo que eso implica, ¿no? Que de la derivada con respecto al tiempo de la velocidad angular sea cero, es decir, si esto es constante, entonces el cambio de omega con respecto al tiempo es cero, y por definición esto de aquí es alfa, ¿no? La aceleración angular. Si esto es cero, pues alfa es cero, ¿no? Entonces si nos dicen rapidez angular constante o nos dicen velocidad, aceleración angular cero, es lo mismo. Bueno, entonces queremos que alfa sea cero, lo que implica que la suma de torcas tiene que ser cero, lo que implica que la magnitud de T1 debe ser igual a las magnitudes de T2 y T3 sumadas, otra vez, porque T1 es así y las otras dos son así. Entonces estas dos sumadas deben ser iguales a esta. Bueno, entonces sumamos las que ya conocemos, dan 1457 Nm, entonces eso debe ser igual a la torca que hace T1, a la torca que hace la fuerza F1, que es igual a R1 por F1 por seno 90, esto es un 1, y es lo mismo entonces que R1 por F1, y R1 vale 1.5 metros, porque no ha cambiado el punto de aplicación de esta fuerza. Desde aquí hasta aquí sigue habiendo 1.5 metros, 1.5 metros, y entonces esto se divide por 1.5 metros y da 971 newtons, que es la magnitud de F1 necesaria para que no acelere, y como verán es mayor que lo que teníamos originalmente, ¿sí? 971 newtons, perfecto. Y con eso estamos por hoy, ¿sí? Esto se acabó. Muy bien. Chao, chao.